Buenas tardes, bienvenido a un programa un día más, a un corazón. Encantado de saludarles nuevamente y de poder compartir juntos pues el mejor tiempo que podemos pasar en nuestra vida es cuando hablamos de Dios, cuando estamos en su presencia y poder regocijarnos y enriquecernos y nutrirnos de la palabra de Dios, de aprender de Él. Porque en mi experiencia personal a lo largo de estos 52, 53 años que voy a cumplir ya ahora en diciembre, ha sido el momento más enriquecedor que yo he podido tener en mi vida. Mira que pasamos mucho tiempo con muchísima gente, pues, diferentes experiencias a lo largo de toda una vida, pero la mayor satisfacción y el mayor gozo y deleite y placer que he podido sentir es cuando hablo de Dios, de estos temas, cuando estoy en esa soledad con Él y he podido experimentar ese gozo, ¿no? Y ese placer que es estar en la presencia de Dios, que hablaremos de ello en el programa de hoy, porque quería hacer hincapié en el gozo de Dios y lo importante es que es pasar tiempo con nuestro Dios, ¿no? Radio Faro Canarias, info@radiofaro.es, @Radio Faro Sur en Twitter, en el WhatsApp 685-284-848. Son el teléfono donde pueden contactar y preguntar lo que quieran. Quería hacer hincapié sobre todo una de las virtudes más importantes que delante de Dios, ¿no? Y que no somos muy conscientes de ello. Pero quería hablar de la perseverancia en nuestras vidas, y si lo reflejamos en el día a día, yo creo que una de las frases que escuché una vez, la perseverancia es la clave del éxito, ¿no? En todo, ¿no? Cuando perseveras en algo, mantienes esa insistencia, consistencia en un montón de aspectos de nuestra vida, ¿no? En el entrenamiento mismo físico, si quiero reducir peso y me mantengo día a día en la nutrición, pues bueno, soy perseverante con ciertos hábitos, pues puedo conseguir esos objetivos, ¿no? Igual con los estudios, la carrera y demás. Pues para Dios la perseverancia es algo muy importante. La perseverancia es una cualidad que no todo el mundo tiene, ¿verdad? Hay gente que son más perseverantes, que normalmente la gente de éxito, que ha conseguido muchas cosas importantes en su vida, son gente que ha perseverado mucho, ¿no? Que no se fatiga ni abandona con rapidez. Muchos no están dispuestos ni les interesa a comprometerse a soportar cualquier circunstancia, porque cuando estás perseverando pasas por momentos y dificultades que a veces son difíciles de soportar, ¿no? Cuando llega, sobre todo a nivel mental, la fatiga, el desánimo, esos pensamientos que te alejan de lo que estás viviendo y te impiden cumplir esas tareas que son necesarias de mantener en el tiempo para conseguir esos objetivos, ¿no? Sin embargo, hemos visto y podemos ver a lo largo de todas las escrituras de la palabra de Dios, ¿no? Con respecto a cuando nosotros predicamos, cuando hablamos de Dios, también debemos perseverar, ¿no? En estos programas de radio ya llevamos varios meses, a veces da la sensación de que no sucede nada, que estás aquí hablando solo, al aire, pero la perseverancia es algo muy importante para Dios. Él va a dar sus frutos si nosotros no nos fatigamos, si nos seguimos insistiendo. Más que convenciendo es tratar de seguir predicando su palabra, sabiendo de que lo que hacemos lo hacemos para Dios y estamos sembrando esa semilla en la cual algún corazón necesitado escuchará en algún momento y esa vida, ¿no? Será restaurada, reformada y habrá alcanzado esa salvación. Y ese es el mayor éxito. Mientras una persona, tan solo una persona pueda ser alcanzada por Dios, ya ha merecido toda la pena esa persistencia, esa perseverancia en Dios, ¿no? Quería leerles también la importancia de la presencia de Dios, ¿no? Cómo vemos a Dios en nuestras vidas, ¿no? Aparentemente vemos en personas más creyentes, más religiosas, más cercanas a estar todo el día, pues bueno, de alguna manera indagando en la palabra de Dios, bueno, siendo muy creyentes, y otros que están un poco alejados, y otros que creen, ¿no? Que tienen a Dios
han tenido a Dios por mucho tiempo en su vida, pero ahora mismo se sienten apartados, ¿no? Los cristianos, ¿no? Muchas veces esa tibieza que de tanto habla la Biblia y que Dios abomina, ¿no? Que estamos con un pie en el mundo y con otro pie queriendo estar con Dios, ¿no? Y esto es terriblemente, tiene consecuencias terribles, ¿no? para nuestra vida. Pero ¿cómo podemos sentir la presencia de Dios, ¿no? ¿Cómo podemos sentir ese Dios más cercano a nosotros, en nuestro corazón, ¿no? Fíjate que me gustaría leerte esto. Dice: ¿alguna vez has conducido por una llanura y visto una montaña en la distancia? Dice: a primera vista la montaña parece ser muy pequeña, pero mientras más te acercas a ella, te sorprende al ver cuán rápido parece crecer. Pero la montaña realmente no crece. Ella sigue siendo del mismo tamaño que cuando la vistes por primera vez. La diferencia es que te has acercado más a ella. Esto es exactamente lo que sucede cuando Dios crece. Dios es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Él es el mismo Dios para todos los hombres. Pero para alguna gente, para mucha gente, Él parece ser un Dios pequeño, debilucho e impotente, del que escasamente se puede esperar que haga algo que realmente importe. El problema es que la gente que piensa de esta manera está viviendo muy lejos de Dios, muy lejos de Él. Por esta razón es que somos instruidos, dice en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios está lejos de mucha gente porque han permitido que otras cosas se interpongan. Algunos hasta se acercan a Dios con sus bocas, mientras que sus corazones están lejos de Él. En Mateo 15:8, ¿no? De hecho, acerca de esto, Él dice: pues en vano me honran, ¿no? Esa palabra dice: de labio me alaban, de labio me aman, pero su corazón está lejos de mí. La única forma de acercarse a Dios es empezar a buscarlo con un deseo de todo el corazón sobre las cosas, que se interponen entre tú y Dios. Y esto no solamente para los que nunca han conocido a Dios, que han escuchado hablar por Él, pero es también para los cristianos, los verdaderos cristianos, ¿no? Poquito a poco, si dejamos que se interpongan pecados en nuestra vida, el mundo, las distracciones, todo eso, estamos más cerca de lo que realmente es la palabra de Dios, pues poco a poco vamos a ir alejándonos de Dios, ¿vale? Y no es que Él sale de nosotros, sino que nosotros nos hemos alejado. Por tanto, no podemos experimentar la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas, ¿vale?, si realmente vivimos lejos de Él, porque por nuestra propia voluntad nos hemos alejado, ¿no? ¿Y qué es lo que, como comentaba antes, se interponen entre Dios y nosotros? Y ahí tenemos que hacer un examen, un análisis de qué cosas están separándonos de Dios. ¿Qué es lo que hace que ya no sienta ese fuego del Espíritu Santo en mi vida? ¿Qué hace que yo realmente no tenga esa hambre y esa sed de buscarle cada día? De reunirme como en ese grupo, con gente, con compañeros que tengan ese mismo hambre y sed de Dios. Porque una de las cosas que yo tengo que analizar primeramente son mis amistades, con quién estoy, si realmente tienen un deseo de amar a Dios. El mismo hambre y sed que yo tengo lo tienen las personas que Dios ha puesto en mi vida. Si no voy a la iglesia, si no me reúno con cristianos, pues poco a poco va a ir apagándose ese fuego. ¿Por qué? Porque los amigos, las malas compañías van a ir alejándome de Dios, se van a interponer entre Dios y yo. Por tanto, es muy importante. Lo primero es examinar eso y tener esa perseverancia que antes hablábamos al principio del programa, y esa decisión de decir: no, yo quiero estar cerca de ti, Señor. Yo quiero estar con personas donde hablemos de ti, donde oremos juntos, donde estudiemos la palabra de Dios, donde nos nutramos unos con otros, nutrirnos unos con otros para poder llegar a ese varón perfecto que dice la palabra de Dios, que es Jesucristo, ¿no? Porque Dios, fíjate, una de las cosas importantes es que entendamos que nosotros no somos perfectos, pero cuando nosotros nos alejamos del pecado y seguimos a Dios por encima de todas las cosas, Dios nos llama perfectos, ¿vale? Varón perfecto, ¿vale? Como le llamó a Enoc, a Elías, a Job, cuando le dijo a Satanás: ¿has visto a este varón
íntegro, ¿no? Y también íntegro y perfecto, que lo que hace, ¿cuál es la perfección desde el punto de vista cristiano? Es esquivar el mal, esquivar el pecado. Cuando tú ya no quieres pecar, cuando abandonas todas esas cosas que realmente desagradan a Dios y que te hacen separarte de Dios, ¿vale? Dios te llama perfecto, como en muchas partes de la Biblia hemos podido ver. Y eso es una de las cosas más maravillosas que podemos experimentar, es sentir, es tener agrado delante de Dios. Te va a amar siempre, porque nosotros somos creación de Él, ¿no? Pero el entender que cuando nosotros deseamos hacer la voluntad de Dios y alejarnos de aquello, lo más mínimo, ¿no? ¿Cuántas veces creemos que por ejemplo, no cometer no robar, no matar, no decir mentiras, decir mentiras es mucho más frecuente hoy en día, incluso dentro del mundo cristiano, pero grandes pecados, lo que podemos llamar grandes pecados. Pero Dios dice, si eres fiel en lo poco, yo te pondré en lo mucho. Es decir, cualquier detalle, ¿no? Y para hacer, por ejemplo, un ejemplo, que vamos por la carretera circulando y rápidamente veremos una norma que no está la policía, o nos saltamos una línea continua, que nos ha pasado a mí, me ha pasado todo, o cometemos esa imprudencia porque no pasa nada, ¿no? Saltamos una norma, una regla, ya estamos incumpliendo las normas que Dios nos manda a cumplir, ¿vale? A obedecer, a respetar a nuestras autoridades, a cumplir todas las normas que están establecidas, para que ahí no solamente estamos obedeciendo a las normas, estamos obedeciendo a Dios y estamos cumpliendo con lo que Dios nos manda a cumplir y a respetar, todo ese tipo. Entonces debemos sentirnos, cuando la presencia de Dios está en tu vida, esos pequeños detalles en tu conciencia, en tu corazón, te hacen sentirte mal. Y ese es el Espíritu Santo que te redarguye de pecado. Por tanto, mucha gente, bueno, no pasa nada decir una pequeña mentira, no pasa nada saltarse una línea continua, no pasa nada. Sí pasa, porque Dios es perfecto en todas las cosas. Es decir, Dios no pasa por alto una pequeña cosa y un pecado grande es lo que a Él realmente le importa. No, todo, absolutamente dentro. Y sobre todo, Él va a valorar mucho el compromiso que tú tienes con lo más mínimo, obedecerle a Él, aunque a veces cueste. Eso llega al corazón de Dios, ¿no? Y es donde realmente nuestro crecimiento y la presencia de Dios se va a manifestar de una manera mucho más poderosa, donde Dios va a sentirse regocijado en ti, en ver un hijo que realmente le obedece y que cumpla las normas porque quiere obedecer a Dios, ¿no? Y dice, pues en vano me honran. La única forma de acercarte a Dios es empezar a buscar con el deseo de todo tu corazón todas estas cosas que se interponen entre tú y Dios y deshacerte de ellas. El orgullo ciertamente mantendrá a Dios a distancia. Esta es de las cosas donde el punto que debemos tocar en nuestra vida y examinar nuestra vida. El orgullo de nuestro corazón. Yo no necesito a Dios, yo puedo hacer las cosas sola o solo, yo creo que tengo la razón, yo discuto con Dios o te discuto las cosas que tú estás diciendo porque yo considero. Ese orgullo de creer que mi sabiduría es mayor que la de Dios, porque lo que está escrito está. Si Dios ha puesto una ley, unas normas en la palabra de Dios, no es para volvernos esclavos, sino para que nos vaya bien y poder, que no solamente tener esa presencia de Dios en nuestra vida, sino por las consecuencias de esa obediencia a Dios son de vida, son luz, son de gozo, son de paz en tu corazón. Por tanto, analicemos muchas veces si ese orgullo nos está separando de Dios. El orgullo ciertamente mantendrá a Dios a distancia. Dice la palabra de Dios, mas al altivo mira de lejos. Salmo 138, quiere decir al soberbio. El altivo de hombros es el soberbio, el creer que me lo sé todo, el creer que yo puedo manejar todas las cosas, el buscar razones que no tienen ningún sentido en cuanto a las cosas creadas, ¿no? Muchas veces no hay nada, nos morimos y ya no hay nada. Damos por hecho muchísimas cosas que creemos que tenemos la verdad, incluso sin ese rigor científico, de alguna manera, de esa inquietud de buscar. Dice, realmente Dios, Señor, yo quiero saber más de ti, yo quiero que tú me respondas a esta inquietud, esta inseguridad, esta duda que yo tengo.
Busca en la palabra de Dios y verás cómo Él te responde a través de tu corazón. No es malo tener dudas. Lo que es malo es ser soberbio, el creer que yo tengo respuestas para todo. Dice, Dios no puede trabajar contigo cuando Él está lejos de ti. Tú debes venir a Él humildemente. Algunos han excusado la falta de poder en sus vidas diciendo, el tiempo de los milagros ha pasado. Es decir, ya Dios no tiene poder para intervenir en mi vida, en una situación familiar, en una situación de deudas, en una situación de... Y ese es el gran engaño y la mentira que muchas veces el enemigo ha puesto en nuestro... Dios sigue teniendo poder, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Todos los milagros que hizo Jesús en su momento, puede hacerlo hoy. Lo que tienes que creerlo y tienes que vivir conforme a la voluntad y en esa santidad para que la presencia del poder de Dios sea manifestado en tu vida. Y muchas veces la propia iglesia, ¿no?, se mantiene establecida de tal manera en que bueno, sí nos reunimos, ¿no?, pero no creemos en el poder de Dios, lo que Dios puede transformar nuestra vida. Necesitamos una iglesia mucho más viva, que el evangelio realmente se viva de una forma como Cristo quiere. Y que es lo que hace muchas veces que la iglesia no sienta o no tenga el poder de Dios muchas veces. A veces no, y casi siempre es el pecado. Es la falta de santidad y de consagración a Dios. Bueno, no podemos vivir a Dios de lejos, no podemos vivir en el mundo y querer que Dios cambie nuestras vidas. Él sabe y nosotros sabemos cuáles son nuestros pecados ocultos, cómo estamos viviendo. Por tanto, necesitamos una iglesia, ¿no? Y hijos, que Él está buscando hijos, grandes hombres de Dios. Para levantar a grandes hombres de Dios, tiene que ser hombres llenos de la santidad y del Espíritu Santo, basado en que mi vida sea una vida llena de rectitud, de que me aleje de aquello que me separe de Dios. En ninguna parte de la Escritura se confirma tal pensamiento. O sea, la iglesia está establecida y ya no necesita milagros. Como bien comentaba antes, esto no lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, Jesucristo dijo, veis, os maravilláis por todos estos milagros, dice, cosas más increíbles vosotros haréis, ¿no? Y esa promesa se cumple. Y si cuando Dios, no hay nada que no esté escrito en la Biblia que no se cumpla. Todas las profecías, todo lo que Dios dijo se cumple si nosotros realmente le buscamos. ¿Por qué no ocurren esas cosas? Precisamente lo que comentábamos antes. Porque necesitamos mayor santidad en nuestras vidas para que el Espíritu Santo se manifieste. No son nuestras obras, no son nuestra sabiduría, nuestro poder, no, es Él obrando a través de nosotros. Y Él va a obrar en personas realmente que sean santas, que de alguna manera tengan un corazón dispuesto a Él. Dice, he aquí en Hebreos 13:8, ¿no? Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Dios de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Isaías 59:1-2. No culpes a Dios por tu falta de poder, no la culpes justamente, cúlpala justamente donde pertenece, ¿no? A veces escuchamos escucho muchas personas que dicen, pero bueno, vemos la guerra y Dios no hace nada. ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios permite? No, es todo lo que ocurre en este mundo, el pecado, la maldad, es por nuestra culpa. Dios no quiere que esas cosas sucedan, pero por nuestra culpa, por este mundo caído, por el pecado que nos ha separado de Dios, estamos sufriendo las consecuencias. Dice, tú estás muy lejos de Dios porque hay muchas iniquidades, pecados de por medio. Los amigos y seres queridos pueden interponerse entre tú y Dios. Jesús dijo, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. En Mateo 10:37. Los afanes de la vida pueden interponerse, ahogando como cizaña la siembra y haciéndola infructuosa. Muchos ponen todos sus pensamientos en las cosas de esta vida, como si fuesen a vivir aquí por siempre. Dios no puede trabajar con los tales. Para estar cerca del corazón de Dios y sentir la palpitación de su compasión por los perdidos y afligidos, uno debe mantener una constante realización de lo corta que es la vida y lo inevitable que es la eternidad. Muchos son mantenidos a distancia de Dios por una falta de apreciación, y esto es una que me ha hecho reflexionar bastante, ¿no? Y es verdad. ¿Cómo apreciamos a Dios, ¿no? ¿Cuál es su grandeza? Le limitamos tanto, queremos a un Dios. Si nosotros fuésemos conscientes de la grandeza, del poder y de la magnitud que Dios
de Dios, viviríamos de otra manera. ¿Cómo le apreciamos a ese Dios? Por una falta de apreciación. La alabanza está faltando en su vida. Alabarla a Dios cada mañana, agradecerle por todas las cosas que hace, por el aire que respiramos. Estamos viviendo en un mundo en el cual nosotros nos hemos encontrado aquí sin saber realmente por qué. Y es porque Dios lo ha permitido. Saber de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Y cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Es algo tremendamente importante. Si nos fuésemos conscientes de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, estaríamos constantemente alabándole. La verdadera apreciación de quién es Dios y lo que Él ha hecho traerá alabanza. La alabanza nos trae a la misma presencia de Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Salmo 104. Algunos que leen este libro quizás no saben, que no leen la palabra de Dios, los que no leen la palabra de Dios, al no estar familiarizado con todas las promesas de Dios y lo que Dios nos está diciendo, ¿vale? Cuando Él dice, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, Salmo 104. Cuando no leemos la palabra de Dios, quizás no sabemos que Dios desea estar tan cerca de nosotros que envió su Espíritu Santo para que hiciera morada en nosotros. Es decir, no solo cerca, sino dentro. Como estuvo dentro de Jesucristo, como estuvo con Jesucristo, también vivir con nosotros. Dice la palabra de Dios en Pentecostés, ¿no? Después que los discípulos recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a predicar el Evangelio, a hacer milagros y a hacer infinidad de cosas, porque el Espíritu Santo es Dios con nosotros. Como bien comentaba, no somos nosotros, nuestra fuerza, ni nuestra sabiduría, ni nuestro ímpetu a la hora de predicar la palabra de Dios, sino que es el Espíritu trabajando en nosotros. ¿Y cómo sucede eso? Cuando abrimos nuestro corazón y permitimos que el Espíritu de Dios nos llene, nos bautice y tome posesión de cada parte de nuestro cuerpo. Porque verdaderamente el bautismo no es aquello que te echan agua por encima, que sí, que es una representación gráfica de lo que Dios ha hecho a ti. Pero el verdadero bautismo, que no todos, pocos han podido experimentar, es cuando el Espíritu Santo toca en ti. ¿Vale? La experiencia de muchos cristianos sobre el bautismo del Espíritu Santo, a veces han oído hablar de la palabra de Dios, han estado con cristianos, han ido a la iglesia, han escuchado una predicación del pastor, del sacerdote, o un momento determinado en cuando Dios quiere tocar tu corazón, dice, he sentido algo tremendamente poderoso, algo que no puedo explicar con palabras, pero algo dentro de mí ha cambiado, ha sido transformado, y a partir de ahí empieza a cambiar tu vida. Ya tú no deseas hacer el mal, sino hacer el bien. Empiezas a dejar que Dios transforme tu vida, ¿no? Y ese es el verdadero bautismo. Luego no es cuando eres un niño pequeño y te bautizas, te echan agua por encima. No, el verdadero bautismo es cuando el Espíritu Santo, tú eres transformado y tú eres consciente de lo que está ocurriendo dentro de ti. Eres consciente de que el Espíritu Santo te ha tocado, ha transformado. De hecho, hemos visto, ¿no? Ese despertar espiritual. El otro día uno hablaba, lo escuchaba en la televisión, donde hay un despertar espiritual en muchos artistas y cantantes, como Rosalía, ¿no? Que una de las canciones habla abiertamente de Dios y cómo el Espíritu Santo le ha transformado toda su vida, y Daddy Yankee, Juan Luis Guerra, muchos otros cristianos, actores, un montón, Ricky Martin también ha hablado, actores cada vez más, donde han tenido esa experiencia personal con el Espíritu Santo, y por eso no tienen miedo ni vergüenza de hablarlos abiertamente, porque algo ha cambiado, ha sido transformado dentro de su interior. Y esto es lo que a mí me gustaría que tú conocieras hoy en día, de poder, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, pasa tiempo en la palabra de Dios. Ahí Dios te va a hablar de una manera. Si estás pasando por problemas, o si no estás pasando por problemas y quieres cambiar tu vida, si ves que realmente estás siendo atrapado por este mundo, y esa inquietud en tu interior, ese vacío no es llenado por nada, a pesar de que hagas muchas cosas, Dios quiere llenar
a través del Espíritu Santo, quiere llenarte ese interior, quiere cambiar tu corazón y hacerte una persona nueva, y vas a poder sentir el gozo. El gozo es algo maravilloso, es la presencia de Dios en nosotros. Cuando la presencia de Dios está en ti, ya no volverás a ser el mismo. Eres una persona restaurada, reformada. Los demás ven en ti, en ese rostro, en tu manera de actuar, en tu manera de hablar, en que hay algo que ha sido transformado. Ese testimonio lo damos todos cuando el Espíritu Santo toca nuestros corazones. Él te será un Dios mucho más grande que lo que tú jamás habrás conocido. Y eso es tremendamente poderoso. O sea, lo que tú, la imagen o la noción que tú tenías de Dios en un momento determinado, es decir, Dios es así, como la montaña, ¿no? Lo vemos muy pequeñito. Vas a ver la grandeza y el poder y la majestuosidad de Dios cuando el Espíritu Santo es transformado y toca tu corazón. Después que le permitas habitar a ti abundantemente, enseñándote, guiándote a una relación más íntima con el Padre, ya una vida más pura de santidad, porque te alejas del pecado, ya dejas todos los vicios, todo aquello que te entristecía, que te amargaba, que te iba matando poco a poco. Ahora mismo eres restaurado por el Espíritu Santo y comienzas a tener vida. Y es ahí donde Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es realmente lo que transforma tu corazón. Cuando el Espíritu Santo te toca, ves que Cristo es tu vida, es la vida. Ya no estás muerto, estás vivo, ya empieza a brotar fuentes de agua viva dentro de ti. Y me gustaría que pudieras experimentar eso, porque lo más grande que le puede pasar a un hijo de Dios, a un ser humano. O sea, la grandeza de Dios será más y más visible. Él crecerá en tu vida. Mientras más llegues a conocerle, caminando junto a Él día a día, y mientras más te alimentes de su palabra, más Él crecerá a tu vista. O sea, tú lo verás realmente. Todo lo que conocemos de Dios lo conocemos por fe. La fe es por el oír, y oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Aliméntate con la palabra de Dios. Es extraño, pero algunos esperan tener poder con Dios a la misma vez que les prestan muy poca atención a la palabra, a poder. Dios te va a hablar directamente. Si hoy tienes una inquietud, si estás diciendo: Señor, ¿cómo puedo acercarme a ti? Abre la Biblia. Vete a la palabra de Dios, que Él te va a hablar a través de la palabra de Dios. Cosas que tú estás viviendo, Él va a mostrarse de una manera increíble, sobrenatural, porque conoce todos tus pensamientos. Todo lo que te pasa en lo oculto, Él ya lo conoce y lo sabe. Y la necesidad que es lo que tú tienes, también la sabe. Pero ábrele tu corazón y Él quiere morar en ti. Que la presencia de Dios quiere estar en ti. Quiere darte ese amor, porque Él vino a dar amor. Él murió por ti en la cruz, precisamente porque murió, por todo lo que te ama, por todo lo que nos ama. Por tanto, merece la pena que tú, si das ese paso hacia adelante: Señor, toca mi corazón, lléname de ti, te entrego mi vida, me arrepiento de todos mis pecados, porque lo más importante y lo fundamental en esto, en la presencia de Dios, es arrepentirte de mi vida, de todo lo que he hecho mal, Señor. Te arrepiento de todos mis pecados. Acéptame, Señor, lávame con tu sangre y acéptame en tu presencia. Bautízame con el Espíritu Santo, porque quiero morar en ti. Quiero que tú mueres en mí, y quiero tener a partir de hoy esa comunión contigo para poder experimentar la grandeza de tu poder y tu gloria, Señor. Dice: Él no honrará con su presencia a aquellos, no honrará con su presencia a aquellos que deshonran su palabra. Si no creemos que la Biblia es verdad, si no creemos que la palabra de Dios está hecha como un romance para ti, para transformar tu corazón, es imposible que Dios pueda vivir en ti. La palabra es como Dios nos habla directamente a través del Espíritu Santo, pero a través de la palabra, ¿vale? Que la palabra fue escrita e inspirada por Dios a través del Espíritu Santo en más de 40 autores, ¿vale?, que están escritos y que no se conocían entre sí. No fue escrito por una persona sola, como muchos dicen o creen. No, es que eso lo escribió alguien. No, personas 1500 años, 1400 años, 1300 antes, que no se conocían. Es decir, Jeremías no conoció a Pablo, Pablo no conocía a Moisés, Moisés no conoció a Lucas ni a Juan. Entonces, y todos hablaron de lo mismo, hablaron de un Cristo, de Jesucristo, el Redentor, el Salvador del mundo, el que vino a morar en ti, el que fueron todos ellos, estos autores transformados por Dios. Así como Dios quiere seguir transformando, como hablamos ante la palabra de Dios, Él nunca ha dejado de ser, es el mismo antes, hoy y por siempre. Dice la palabra de Dios también: Él no honrará, como bien comentamos antes, con su presencia a aquellos que deshonran su palabra.
Es la palabra de Dios la que nos ayudará a limpiar nuestras vidas de los pecados que se interponen. En el Salmo 119:9. Tratando conmigo en este asunto, tratando conmigo y con todos los que hemos podido experimentar esto, ¿vale? Dios me hizo saber claramente que si yo permitía que estas cosas persistieran en mi vida, si el pecado fuese tolerado y le fuese permitido permanecer, Dios continuaría estando a distancia de mí. Él estaría lejos, que Él sería para mí el pequeño e insignificante Dios al cual muchos profesan que sirve. Exactamente, si yo permito que el pecado esté en mi vida, que yo convivo con el pecado y no ocurre un arrepentimiento genuino y mi vida es transformada, voy a ver a Dios muy pequeño y que Él no tenga poder en mi vida y Él no va a ser manifestado en mi vida si yo realmente vivo con el pecado. No puede ser, son cosas antagónicas. Por tanto, la única manera que Él pudiera permanecer como el gran yo soy, Dios es el gran yo soy, era que yo caminara continuamente en la luz de su palabra, por el poder de su espíritu, menguando cada día, siendo más y más absorbido en el quien debe crecer. Él debe crecer, no que pueda crecer, ni que quizás crezca, Él debe crecer. Él debe juntamente crecer en gloria y majestad y poder. Él debe crecer en el control de mi vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Lléname con tu espíritu hasta que todo el mundo pueda ver, no a mí, sino solo a Jesús brillando a través de mí. Y bueno, quería ir terminando con respecto al Espíritu Santo, la presencia de Dios. Hay un libro increíble que para mí fue es un testimonio de una autora, ¿no? Sobre el Espíritu Santo y la presencia de Dios, ¿no? Se llama, y en este capítulo es guiado para adorarle, ¿no? Y quería leerles estos pequeños párrafos donde dice, nunca supe lo que era el gozo hasta que lo experimenté por primera vez en la adoración. El gozo del Señor vino a mi alma como un amanecer que inundaba los lugares de mi corazón con luz y derretía las áreas duras y congeladas como cubos de hielo en un día cálido. Las lágrimas fluyeron sin ningún esfuerzo, como una suave lluvia de verano en mi alma cansada, y algo en mí se liberó y fui transformada. Lo sentí, lo supe, nunca lo he superado. Y ocurría cada vez que estaba en un servicio de adoración en la iglesia, en el campo, en la playa, cuando estaba a solas con Dios. Esa manifestación de la presencia de Dios no se puede obtener con una fórmula ni con alguna clase de manipulación. Solo sucede cuando tenemos un corazón de profundo amor y reverencia a Dios y nos deleitamos en expresárselo. Sucede cuando volvemos nuestros ojos por completo a Él, exaltando a Dios por lo que es Él y alabamos a Jesús por lo que Él ha hecho. Sucede cuando las personas que tienen la misma actitud se reúnen con corazones unidos en amor por el Señor e invitan al Espíritu Santo para que se mueva con poder en ella. Siempre fue un milagro para mí la manera en que Dios cambiaba mi corazón cada vez que lo adoraba. Él hará eso con cualquiera que se abandone a sí mismo para enfocarse de todo en Él. Y es así, esa experiencia que hemos tenido, y yo otras veces también lo he dicho que, bueno, en tantos años de cristiano jamás había podido experimentado ese bautismo del Espíritu, esa experiencia, ese gozo que mucha gente no lo ha conseguido experimentar aún, ¿no? Pero es lo que hoy me gustaría invitarte, ¿no? Que pudieras experimentar la presencia de Dios en tu vida, ¿no? Y por eso doy gracias a Dios por el día de hoy, por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Y me gustaría animarte, voy a seguir orando fervientemente por cada uno de los oyentes, por todos aquellos que no conocen a Dios y que sigo para que el Espíritu Santo sea derramado en tantas personas, ¿no? Y quería acabar con esta oración que para mí es una oración muy, muy poderosa y me ha ayudado a ver a Dios de una forma distinta, como mis palabras o mi manera de ver a Dios, pues intenta hacerlo con mis carnes, con mi fuerza, sino cuando yo, como bien decía antes, yo menguo, ¿no? Cuando dejo todo orgullo espiritual o creo que mis palabras surgen por mi sabiduría, sino cuando me humillo, me arrodillo ante Dios y dejo que el Espíritu Santo, bueno, obre en mí y salen las mejores alabanzas, las mejores oraciones, las mejores
Señor, ayúdame, eres tú quien obra en mí, eres tú quien vive en mí, no yo, ¿no? Cuando nosotros morimos y Él vive en nosotros, nuestra vida cambia por completo. Dice, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Sé que no puedes habitar en un corazón endurecido o rebelde, no porque seas frágil, sino porque tu naturaleza es pura. David sabía que podía perder el trono, la fama, el respeto, pero no soportaba la idea de perder tu presencia, Señor. Señor, sabemos que el Espíritu no se va por un error ni por debilidad, sino cuando el corazón se acostumbra al pecado y deja de arrepentirse. Cuando justificamos lo que entristece al Espíritu y lo ignoramos, poco a poco su voz se apaga, como dice en Efesios 4:30. Quita de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, haznos benignos unos con los otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Ayúdanos a ser imitadores tuyos como hijos amados, que andemos en amor de la misma forma que Cristo nos ama y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Ayúdanos a estar como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confiamos eternamente y para siempre. Siempre te alabaremos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y les dejo con una alabanza, una canción preciosa, ¿no? En la cual, viene a reflejar lo que hemos hablado hoy, que es la presencia de Dios, de Jesús Adrián Romero, otra maravilla de canción que toca en lo profundo de nuestro corazón, ¿no? Y hay una de sus frases en esa canción que por un minuto, ¿no? O por un segundo, en tu presencia, ¿no? Todo daría. Y eso lo queremos entregar hoy, Señor. Por tu presencia entregamos toda nuestra vida. Te damos gracias, un saludo fuerte a todos, gracias por estar ahí y hasta el próximo programa, si Dios quiere.